Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. En esta mañana continuamos describiendo el encuentro de la iglesia en el momento final con Jesucristo, o lo que llamaríamos a nivel de la Biblia o de la teología, la consumación de la historia de la redención, o la consumación del pacto de redención. En esa consumación se tiene que dar el encuentro de la iglesia con Jesucristo para disfrutar plenamente de los efectos o de los valores alcanzados del reino y de las bienaventuranzas que por tiempo los creyentes esperaron. El versículo de esta mañana dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero es interesante que ese texto que nos ocupa en esta mañana tiene que entenderse a la luz del texto anterior, que es el versículo 7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La semana pasada nosotros intentamos entender qué significado tenía para nosotros en la Biblia la mención de las bodas del Cordero. Es una mención que solo se va a escuchar en Apocalipsis. Y es una mención no muy común en la Biblia y muy pasajera en Apocalipsis porque no le dedica gran tiempo. ¿Qué significa esa mención de las bodas del Cordero y por lo cual la iglesia debe estar alegre y gozándose? Eso lo estudiamos la semana pasada. Dijimos que realmente no es una boda, un matrimonio, sino que es una mención para hablar de uno de los eventos públicos más grandes en la antigüedad, de uno de los eventos más largos o más extensos, porque las fiestas duraban más de 8 días, y dijimos que era uno de los eventos civiles que conglomeraban más asistentes. Las bodas antiguas, especialmente entre los hebreos o entre los judíos antiguos, las bodas eran los eventos donde más personal se reunía y donde había más felicidad y más alegría. Dijimos que las bodas del Cordero estaba mencionando eso aquí, y que por eso invita o pone como sentimiento o como emoción previa la gratitud y la alegría y el gozo. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La parte final del versículo no la estudiamos la semana pasada. Y su esposa se ha preparado. Esa es una analogía que se va a usar en la Biblia y se menciona en Filipenses y en algunos lugares de Mateo y aquí en Apocalipsis. Es una analogía del novio y la novia o del esposo y de la esposa encontrándose para un matrimonio o para una boda. Por supuesto, Dios no se va a casar con la iglesia, porque Dios no está buscando esposa, ¿sí? Y porque la finalidad de la esposa es la ayuda mutua, ¿sí? Y la complementariedad, y Dios no necesita quien lo complemente, no necesita quien lo ayude o quien lo respalde, no necesita una ayuda idónea, porque Dios es absoluto en todo el término, en toda la esencia, en todo el sentido. Entonces, decir que Cristo se va a casar con la iglesia, pues es una idea no correcta, porque lo que sí va a suceder es que Cristo se va a encontrar con la iglesia y la iglesia plenamente va a disfrutar con él. Entonces, lo que se va a usar aquí en este texto es una analogía para que entendamos el evento más extraordinario que un ser humano pudiera tener aquí en la tierra a nivel de relaciones o a nivel de satisfacción, y la Biblia registra que ese evento es el matrimonio. ¿Sí? Que el matrimonio o la preparación para el matrimonio o la expectativa para el matrimonio o todo lo que conlleva preparar una boda sería el evento más grandioso o más notable o más reconocido a nivel de la sociedad civil en un ser humano, ¿sí? Más que un grado, más que un funeral, más que un nacimiento, más que un viaje, el evento en el cual más tiempo dedicamos y más queremos ultimar detalles es una boda. Y aquí el versículo 7 termina diciendo: y su esposa se ha preparado. Miren que en algunos lugares habla de la novia, en otros lugares habla de la esposa. Y es distinto una novia a una esposa, ¿cierto? Porque una novia está en la expectativa de encontrar un esposo o preparándose para encontrar un esposo, pero aquí está hablando de una esposa que se ha preparado. ¿Sí? Es importante eso porque claramente está usando una analogía, no una verdad absoluta para describir esa relación, sino más bien una analogía o una relación análoga para describir qué es lo que debe hacer la iglesia o el pueblo de Dios para poder encontrarse con el Señor. Lo que va a decir aquí es que la iglesia debe estar preparada para el encuentro. ¿Cómo debe estar la iglesia para el encuentro con el Señor? Preparada, ¿cierto? ¿Cómo se debe preparar la iglesia?
para ese encuentro, para ese momento glorioso? ¿Cuáles son los elementos o el atavío o las condiciones o las características que debe tener la iglesia para que realmente se encuentre preparada? Si pensáramos en un viaje, si estuviéramos planeando un viaje y llega el momento del viaje, ¿cómo sabemos si esa persona está preparada para un viaje? Pues que tenga su maleta lista, que tenga todo preparado el tiempo para el viaje. Si es un viaje fuera, entonces que tenga los documentos listos para el viaje, que tenga los permisos, que tenga las visas, que tenga todo lo necesario para poder viajar, que tenga el pasaje comprado, si vamos para un viaje, ¿cierto? Pero si llega el día del viaje y nosotros decimos, ay, yo no saqué los papeles, o no tengo los documentos, o no tengo la maleta, ¿qué diríamos? Pues esa persona no está preparada o no puede viajar, porque no está preparada, ¿sí? Si en este caso estamos hablando de una invitación para unas bodas, ¿cómo sabemos que estamos preparados para participar de esas bodas? Que durante los días previos, ¿cierto?, a la boda, nosotros hayamos alistado todos los elementos necesarios para poder participar. ¿Qué sería? La ropa, ¿sí?, los permisos para poder ir a la celebración, la apariencia física, de pronto vamos al salón, nos alistamos, nos preparamos todo lo conveniente, la comida, el carro, todo lo que necesitemos para que ese día de las bodas nosotros no estemos faltos de esas condiciones. Y si necesitamos dinero, pues también hay que conseguir el dinero, ¿sí? ¿Qué tal que nos llegue el día de la boda y no tengamos un peso, no tengamos el vestido, no tengamos los permisos? Si tenemos que viajar, no hayamos considerado el tiempo que toma el viaje con antelación, pues no pudiéramos participar de las bodas y nos hubiéramos quedado pues ahí como en espera. Cuando la Biblia dice que la esposa se ha preparado, nos habla de unas condiciones previas o unas características previas que debe tener la esposa. Y recuerden que en esta analogía la esposa es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de una analogía, es decir, de una comparación, de un ejemplo. Y en esta analogía la esposa es la iglesia, es decir, el pueblo de Dios o los creyentes. ¿Qué debe tener el pueblo de Dios para poder participar de estas bodas? Debe estar preparado. Debe estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? Estar despierto, estar alerta, tener todas las características y las condiciones previas para ese encuentro. De lo contrario, no pudiéramos ir, ¿sí? Suele pasar que en muchas actividades nosotros no nos preparamos con tiempo o no consideramos el tiempo previo de la preparación y nos coge la última hora sin preparación o a veces sin tiempo para alcanzar a cubrir todos esos aspectos necesarios de la actividad o de la invitación que nos hicieron. Entonces, cuando uno deja para última hora, o termina corriendo, o termina haciendo las cosas de cualquier manera, o termina uno diciendo, no, lo siento, yo no puedo ir, ¿sí? Lo siento, no puedo participar, gracias por la invitación, pero no cuenten conmigo porque no tengo el tiempo, o no tengo el dinero, o no pude preparar las cosas con anticipación. Aquí la Biblia nos va a decir en el versículo 8, ¿qué preparación ha tenido la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es la preparación que la iglesia tiene previa para poder participar de la cena o de las bodas del Cordero? Y este versículo es un versículo bien importante en este capítulo 19 de Apocalipsis. Dice, y a ella, es decir, a la iglesia, ¿sí?, o la esposa, en la analogía que está usando aquí el apóstol Juan, a ella se le ha concedido, o se le ha otorgado, o se le ha permitido, o se le ha dado el privilegio de que se vista de la siguiente manera, ¿sí? Noten que eso es importante, yo quiero que ustedes tengan en cuenta eso, porque dice, a ella se le ha concedido. Es decir, ella se preparó sola, ella dijo, este es el ajuar o el atavío que yo quiero tener para esa celebración. No, a ella se le concedió, o se le dio ese privilegio, o se le permitió que tuviera ese atavío con el cual la Biblia lo va a describir más adelante. Eso es importante porque son muchas las personas que piensan que la iglesia se atavía a sí misma, o que la iglesia por sí misma elige el ajuar o el atuendo o el vestuario que va a llevar para esa celebración. Si nosotros creemos eso, estamos teniendo una visión humanista y arminiana del cuidado y del carácter de la iglesia, o del carácter de la vida cristiana. Porque aquí claramente la iglesia no puede elegir el vestuario, no puede elegir la manera como ella se va a presentar, sino que eso ya estaba previamente acordado. ¿Quién determinó cómo se iba a vestir la iglesia para esa celebración? ¿Quién eligió el vestuario? Y todos los detalles, por mínimos que fuesen para ese evento. ¿Quién los eligió?
nuestro Dios, nuestro Señor. Y Él no solamente los eligió, sino que Él también preparó a la novia o a la iglesia para ese encuentro, es decir, Él la alistó y Él la preparó para ese evento maravilloso. Hoy en día dicen que si el novio ve a la novia antes de salir al altar, que eso es mala suerte, ¿sí? Es decir, que el novio no puede saber nada cómo se va a vestir la novia, sino que sea una sorpresa en el momento ya del desfile o de la entrada, del cortejo. Pero aquí la Biblia no dice eso. Esa sería una tradición nuestra cultural y un poco distorsionada, de decir que es mala suerte que el novio vea a la novia, pero si la ha visto toda la vida, ¿sí? Si todo el tiempo estaba hablando con ella y preparando la ceremonia o preparando las bodas, si los gastos en los cuales han incurrido han sido compartidos, si todo el tiempo han participado preparando la comida, el vestuario, el desfile, el escenario, solo que en ese momento no la vea salir, pues es un poco de misterio, ¿cierto?, que se le pone en esa celebración. Pero aquí la Biblia no dice que la novia le da una sorpresa al esposo al aparecer en la escena, ¿sí? Ahí no dice que la novia o la iglesia se prepara por su cuenta y luego sorprende a Cristo. Porque ustedes saben que si así fuera, pues la sorpresa se la llevaría la iglesia, porque aparecería con el atuendo menos indicado, ¿sí? Aparecería con el atuendo menos adecuado para ese evento. Entonces aquí lo que dice la Biblia es que a ella se le ha concedido, es decir, Dios preparó y dispuso el vestuario que debe llevar la iglesia. No solamente dispuso ese vestuario, sino que también lo consiguió, y no solo eso, sino que la vistió y la engalanó para ese momento glorioso. ¿Cómo les parece? Eso es maravilloso porque eso sale del contexto cultural de cómo se celebran las bodas nuestras. ¿Sí? Porque Dios mismo prepara el ajuar, viste la iglesia o prepara la novia y la dispone para ese momento glorioso. El versículo dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, en primer lugar, notemos que la iglesia no se viste sola. Primero, ella no se eligió sola para la ceremonia, ¿cierto? Fue Dios el que la eligió y la invita para esa celebración. Segundo, el vestuario o el ajuar que ella va a tener no es el que ella elige, sino el que Dios eligió desde la antigüedad. Y con ese ajuar es con el cual ella va a estar plenamente cubierta y adecuada para esa celebración. Y esto es muy importante. La Biblia aquí nos va a hablar de algo muy importante para esas bodas. Lo que va a decir es que la mejor preparación para esas bodas o para que la iglesia se presente a esas bodas es el vestuario. Y eso es muy importante, ¿sí? Recuerden que hoy en día cuando se hacen bodas, de hecho muchas parejas retardan un poco la celebración de las bodas porque están preparando otros detalles. ¿Qué es lo que hoy en día una pareja piensa más en una boda? De pronto la comida, los invitados, el lugar, los viajes, dónde van a vivir después, ¿sí? Qué regalos quieren y otros detalles que a veces pueden que sean muy importantes para nuestro medio, pero que bíblicamente no son los más importantes para una boda, en este caso celestial, ¿sí? Lo más importante aquí es el vestuario, ¿sí? Todo lo que va a describir aquí en el versículo 8 tiene que ver con vestuario. Y lo primero que dice es que a ella se le concedió o se le otorgó que fuera a esas bodas vestida. Eso es importante y parecía un poco como absurdo, ¿no? ¿Cómo así? Pues debe ir vestida, ¿cierto? Que va a una boda, a una celebración. Pero recuerden que el hombre fue hecho desnudo, ¿sí? En Génesis 1 y 2, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, Dios no lo vistió, ¿recuerdan? Sino que Dios lo hizo para que él se viviera o estuviera desnudo en el huerto, y así hizo a Eva también. Y no había ninguna malicia, no había ninguna maldad, no había ningún morbo, no había ninguna mala intención, era natural, así Dios los creó, ¿sí? Dios los creó para estar así con libertad, con tranquilidad. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se vieran con malicia? ¿Qué fue lo que hizo que ellos se vieran desnudos o indignos al mirarse en el uno al otro? ¿Qué fue lo que hizo? El pecado. Génesis 3, ¿cierto? Génesis 3 dice la Biblia que después del pecado ellos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza y se escondieron y comenzaron a cubrirse con ramas o con hojas, pero no porque el cuerpo sea malo, no porque el cuerpo sea indigno, porque el cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios y nuestro cuerpo es valioso. Dios nos dio un cuerpo hermoso y que cumple todas las funciones para vivir y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo cubrimos porque sea malo el cuerpo, no lo cubrimos porque sea sucio,
No cubrimos el cuerpo porque nos dé vergüenza. Lo cubrimos porque después del pecado, Dios estableció que a raíz de esa condición nefasta del pecado, de la malicia, del morbo, del daño que nos causamos mutuamente a través de la vista o de juzgar o mirar con lujuria a alguien, entonces Dios dijo que era mejor estar vestidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero los niños todos nacen desnudos y son bien recibidos así. O cuando uno tiene que ir al médico, tiene que exponer su cuerpo y eso es parte de un proceso natural, no es vergonzoso, es natural, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí del vestuario, no está diciendo que el vestuario es para cubrir el cuerpo porque el cuerpo es malo, el cuerpo es bueno porque Dios nos lo dio. Sin embargo, el pecado hizo que hubiera unas consecuencias en el hombre y que esas consecuencias se tradujeran también a su imagen y al concepto que tiene de sí mismo. Y una de las primeras cosas que el hombre sintió al verse desnudo después del pecado fue vergüenza. ¿Sí? 3 cosas básicamente el hombre sintió en el pecado. Génesis capítulo 2, que no las había experimentado nunca antes en el Edén. No sabemos cuántos días o meses había vivido en el Edén antes de pecar, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos era que antes del pecado el hombre no tenía vergüenza. Es decir, no sentía vergüenza de sí mismo y no buscaba cubrirse. Lo otro que no sentía era miedo. No tenía miedo, tenía valor y se podía mover en el huerto y en medio de todos los animales del campo y él no tenía miedo. No le tenía miedo a la oscuridad, no le tenía miedo a la soledad, no le tenía miedo a una serpiente o a un animal feroz. El hombre estaba tranquilo, no había miedo. Fabuloso, ¿cierto? Pero otra cosa que no tenía el hombre era culpa. No sentía culpa por nada porque todo lo que él hacía era correcto, era natural y no había culpa en el Edén. Entonces, miedo, culpa y vergüenza son consecuencias propias de la caída. Y como resultado, o como resultado de la caída y como acción de Dios para controvertir ese resultado, vino la obra de Dios a través de matar unos animales. Cuando Dios los vio desnudos, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás desnudo? ¿Recuerdan? Génesis 3. ¿Y qué hizo Dios? Dice que mató unos animales y tomó las pieles de esos animales y los cubrió. Pero vuelvo y reitero, no los cubrió porque el cuerpo fuera malo. ¿Por qué cubrió a ese hombre y a esa mujer con pieles de animales? ¿Para protegerlos? ¿Para evitar que ellos se miraran con malicia o con lujuria? ¿Para evitar que la concupiscencia del corazón se tradujera pues en acciones violentas o de posesión del uno al otro? Y para darle protección a la mujer contra el hombre y al hombre contra la mujer a través del vestuario. Pero el vestuario en la Biblia, especialmente en Génesis 3 y aquí en Apocalipsis, tiene una connotación muy importante de dignidad. ¿Sí? Una de las cosas que nos dan dignidad a los seres humanos, de los elementos visibles para la dignidad, es el vestuario. Si alguno estuviera aquí sin ropa, ¿cómo se sentiría? Con vergüenza, no porque su cuerpo sea feo, ¿sí? Sino porque me da mucha vergüenza que todos me miren, ¿sí? Pero ¿por qué no tenemos vergüenza estando aquí sentados? Porque todos estamos vestidos, ¿sí? ¿Por qué nos da vergüenza cuando llega alguien a la casa y no estamos bien vestidos y uno le dice, espera un momento, ya salgo? Y uno corre a vestirse, ¿sí? A ponerse algo. ¿Por qué? Porque uno sabe que el vestuario representa para nosotros dignidad. El vestuario es una provisión de Dios para darnos dignidad. Es decir, al Dios vestir al hombre lo que hace es cubrirlo de dignidad. El hombre estaba cubierto de vergüenza, de culpa y de miedo, pero Dios lo viste y al vestirlo lo cubre de dignidad. Es decir, lo hace un ser digno para poderse mover, poder salir y poder cumplir todas sus actividades. A partir de Génesis 3, cuando Dios vistió al hombre, todas las sociedades deben vestirse. Es lo más adecuado. ¿Sí? Recuerden que hay grupos o hay culturas donde prefieren estar desnudos por algunas razones o porque culturalmente pues, no tienen acceso al vestuario. ¿Sí? Pero lo correcto en cualquier sociedad en el mundo, a partir de Génesis 3, es que todos andemos vestidos. Y no solamente vestidos, sino bien vestidos. Decorosamente vestidos, ¿sí? Dignamente vestidos, ¿sí? Con elegancia, con pudor, con decencia. Ese es el diseño de Dios. Hoy en día, por cosas del pecado, hay países o hay sociedades o lugares donde quieren volver a andar desnudos, ¿sí?
y se promueve como si eso fuera algo natural. Pero el diseño de Dios es que nosotros estemos cubiertos, y debemos acostumbrar también a nuestros hijos a que anden vestidos, y no solamente que se vistan, sino que se vistan bien. Y cuando vamos a salir, que nos vistamos con decoro. Y todos, no solamente las mujeres, como la Biblia recomienda, sino también los hombres, debemos vestirnos decorosamente. ¿Por qué el vestuario es importante? Porque el vestuario representa dignidad. Sin el vestuario nosotros estamos descubiertos. Ahora, la dignidad es un asunto de justicia. Cuando los derechos humanos que se promueven hoy, se hace eco bastante en los medios de comunicación de ellos, los derechos humanos no solamente es un derecho en el vacío, los derechos humanos tienen que ver con dignidad, y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con un asunto de justicia también, con un asunto legal. Es decir, la justicia está mostrada o está tipificada a través del vestuario. En Génesis capítulo 3, cuando Dios viste a Adán y Eva, dice que los vio desnudos y los cubrió. Y al cubrirlos, los cubre de justicia. ¿Por qué no los cubrió con hojas de higuera? ¿Por qué no los dejó cubiertos con cualquier rama? Hoja de una palma o algo así. ¿Por qué? Porque eso no representaba la dignidad que representa el vestido a través de las pieles que el Señor Jesucristo o que Dios tomó a través de los animales. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En ese mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea, ¿cómo los ve Dios? ¿O cómo dice que ellos estaban? Desnudos. ¿Y qué les recomienda para cubrir su desnudez? Dice, les aconsejo que de mí compres las provisiones, y dentro de esas provisiones las vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, aquí en Apocalipsis, en ese pasaje, se considera también que la desnudez es una desnudez no de ropa, sino la desnudez de dignidad o de la justicia que viene de Dios. Ustedes pueden estar muy bien vestidos y el mundo puede estar muy bien vestido, pero eso no hace que tenga dignidad, porque la dignidad no nos la da la ropa, sino la obra de Cristo, que está representada a través de esos animales que fueron muertos para cubrir la desnudez. Ahora es importante porque si ustedes ven ahí en sus Biblias, versículo 7 y versículo 9, tanto en el 7 como en el 9 habla de las bodas del Cordero, y en el 9 habla de la cena de las bodas del Cordero. En el 8 no, en el 8 habla del atuendo que lleva la iglesia para esa gran celebración, que en el 7 de las bodas y en el 9 son la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué en medio de esos dos textos que hablan del Cordero y de un gran convite, una gran celebración, se menciona la ropa o el vestuario? Miren que no habla del vestuario para ir a la cena de un rey. No habla del vestuario para ir a una boda de un príncipe, sino a las bodas de un cordero. Y recuerden que aquí está claramente hablando del pacto eterno de redención. En tal sentido, esta mención al cordero es la mención a la justicia que nos viene de parte de Dios. Sin la justicia de Dios, nosotros estamos desnudos. Y eso es lo que Dios le dice a Adán y Eva en el Edén. Dios no se sorprende por verlos desnudos, porque Dios los creó así. Sí, a Dios no le da ni miedo, ni culpa, ni vergüenza de ver a Adán y Eva desnudos, porque Dios los hizo así. ¿Por qué se va a sorprender? Es como uno, ¿por qué se va a sorprender con su hijo cuando nace desnudo si es su hijo? Pues uno lo limpia y lo cambia y lo viste. Pero uno no se asusta, ni le da miedo, ni le da vergüenza, porque son sus hijos y uno sabe que eso es lo más natural, que eso es lo natural. O sea, ¿por qué uno se va a escandalizar? ¿Sí? Pero cuando Dios ve a Adán y Eva desnudos y los cubre, no es porque Dios se asuste o se sorprenda por ellos, sino porque Dios los ve desprovistos de justicia. Y al verlos desprovistos de justicia, Dios los cubre. Y la mejor forma para simbolizar
cómo ellos deben ser cubiertos es a través de un vestido. Por eso el vestido es una representación en la Biblia de la dignidad humana. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando llegó a la casa del papá? ¿Qué fue lo primero que el padre ordenó? Bueno, maten un becerro gordo, pónganle un anillo, pónganle un zapato y ¿qué más? Y denle un vestido nuevo. Vístanlo. ¿Se acuerdan el endemoniado que estaba por ahí en los sepulcros gritando y haciendo escándalo? ¿Qué Jesús le dijo? Que se arrepintiera, lo sanó, lo liberó y luego dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Es decir, el vestuario en la Biblia es una representación de la dignidad que nos viene a través de la justicia. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos vestidos de la justicia, tenemos esperanza. Pero ese vestuario de la justicia no es el que elegimos nosotros. Recuerden que Adán y Eva ya habían elegido un vestuario y posiblemente se veían bien y se sentían cómodos y posiblemente habían podido cubrirse de esa vergüenza y de esa culpa que tenían con esas hojas o esas ramas con las cuales se cubrieron. Posiblemente a juicio de ellos estaban bien, pero ante Dios ¿cómo estaban? Desnudos. Igual como el hombre hoy en día y la mujer a sí mismo se ve bien, ante la sociedad se presenta como bien, pero ¿cómo lo ve Dios? Lo ve desnudo, lo ve totalmente descubierto, lo ve totalmente desprovisto de una justicia que es la única que le puede cuidar y salvar y dar esperanza. Entonces aquí lo que dice es si a ella, es decir a la iglesia, se le concedió o se le otorgó o se le dio el privilegio de que aparezca en esa invitación vestida. ¿Qué pasaría si la iglesia llega desnuda a esa invitación? No es recibida, no es aceptada, porque es decir, no tiene la dignidad que representa la oportunidad a la cual fue invitada. No tiene la dignidad de la cual ella quiere presumir. Recuerden que este término dignidad aparece también en la mención de la cena del Señor en 1 Corintios 11, que dice, pruébese cada uno a ver si es hallado digno, es decir, a ver si está vestido con la justicia que viene del cielo, con la cual podemos ser invitados a la cena. Si usted llega a la cena del Señor y se da cuenta que no tiene ese vestuario de la justicia, es mejor no participar, porque dice, juicio come y bebe para sí. Pero si está cubierto con la justicia de Cristo, si está vestido con ese vestuario adecuado, usted puede ingresar a la cena, usted puede participar de la cena. Y recuerden que la cena del Señor, que es una ceremonia periódica que celebramos los cristianos, es un indicio o es un anticipo de las bodas del Cordero, que es la cena final en la cual estaremos todos. Dice la Biblia, a ella se le concedió que se vista de lino fino. Lo primero que la Biblia nos va a hablar es de la finura o la dignidad o la altísima dignidad con la cual va a ir vestida la iglesia. La Biblia no simplemente dice que se vista, póngase algo. Sí, como cuando uno le dijera a alguien, bueno, pues vamos a salir, no, póngase algo y camine. O yo me puse algo y salí a la calle. No, no es cualquier vestido el que tiene que ponerse. La Biblia estipula cuál es la calidad y el tipo de vestuario que debe llevar la iglesia. Y ustedes lo pueden corroborar ahí en el versículo. ¿Que se vista de cualquier manera? No, que se vista de lino fino. Lino fino. Y recuerden que hemos dicho que el lino era el tejido o la tela más antigua que se conoce en la historia de la humanidad. ¿Sí? Era la tela más antigua y era una tela que se hacía de linaza, del lino o la linaza, que hoy en día lo usamos, ¿sí? Que es una planta baja, un arbusto bajo, y de ahí se toma para medicamentos, hoy en día se usa, ¿cierto? Pero antiguamente se usaba para sacar hilo y para tejer y para hacer vestidos. Como era la tela más antigua y era un producto selecto en la antigüedad, solo se podían vestir de lino fino los reyes, o los sacerdotes, o los nobles. Según la Biblia, los que se vestían de lino fino eran los sumos sacerdotes. Ellos solamente podían vestirse de lino fino, era una tela muy costosa, muy exclusiva. ¿Dónde se producía especialmente el lino? En la delta del río Nilo, cuando el río se inundaba y luego bajaba la inundación,
en esa tierra fermentada o en esa tierra abonada, ahí crecía rápidamente el lino. Pero tenía que pasar por varios procesos, tenía que ser tomado el lino, machacar pues el tallo para sacar el corazón del tallo, y de ahí hacer varios procesos de fermentación y luego de hilar y tejer. Era un trabajo bastante dispendioso, era un trabajo muy difícil de hacer y un trabajo costoso. Por eso el lino fino era exclusivo, y el lino generalmente era blanco, de un blanco natural, no teñido, no tinturado. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que los sacerdotes debían vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque era una tela blanca, ¿sí? Porque era una tela exclusiva, y porque ese lino fino representa para el vestuario del sacerdote la justicia que él ostentaba. Recuerden que los sacerdotes, a diferencia de los reyes y a diferencia de los profetas en el pueblo de Israel, representaban justicia. Los sacerdotes eran los que oficiaban los sacrificios, y los sacerdotes eran los que daban los veredictos o las sentencias en el lugar santísimo. Entonces los sacerdotes eran sinónimo de justicia o de jueces en la antigüedad. No se podían vestir de cualquier color, no se podían vestir de otro color distinto que no fuera el blanco y que no fuera ese lino fino, porque ellos representaban justicia y dignidad. Es importante porque ese es el vestuario de la iglesia. Si ustedes devuelven la página en sus Biblias, capítulo 17, versículo 4, hay otra descripción de un vestuario, pero un vestuario totalmente distinto. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿cierto? Dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Cómo estaba vestida la ramera, la fornicaria? Como una mujer seductora, ¿sí? Como una mujer pasional, como una mujer abominable, como una mujer peligrosa, una mujer que quería despertar deseos, despertar motivos y miradas, con un cáliz lleno de abominaciones, de inmundicias, pero no estaba vestida como una mujer decente. ¿Cómo aparece la iglesia en esta celebración? Vestida de lino fino. Y el lino era un vestido blanco, ¿sí? Era un tejido blanco, puro y muy costoso, que representa la dignidad. Yo les pregunto, si a la iglesia se le hubiera dado la oportunidad de elegir su vestido, ¿qué vestido hubiera elegido? El rojo escarlata, posiblemente, ¿cierto? Posiblemente un rojo bien llamativo y con un descote bien grande ¿sí? Y mostrando mucho para llamar la atención. Posiblemente, porque así nosotros nos vestimos. Cuando nosotros nos dicen, va a haber una fiesta, ¿no? ¿Qué piensa? Con el vestido con el cual más llame la atención, con el maquillaje o los atuendos que uno más llame la atención y sobresalga, pero no de una manera donde uno de cierta forma pase desapercibido. Pero aquí no está describiendo el vestuario de la mujer ramera, que la mujer ramera sabemos que era una mujer mostrona, ¿cierto? Que llamaba la atención, que quería que todo girara en torno a ella, pero no así la iglesia. Por eso la iglesia no elige el vestido se lo elige el Señor. Y el vestido que Él le va a dar era un vestido que la iglesia nunca lo hubiera elegido. Un vestido blanco que usaban los jueces antiguos, que usaban los sumos sacerdotes. ¿Alguien de ustedes pensaría presentarse en una celebración muy digna de esa manera donde no llame mucho la atención? Posiblemente no, porque nosotros siempre queremos que nos vean y resaltar. La Biblia lo que va a decir es que esta mujer que está aquí presentada en la analogía va a ser vestida con la mayor dignidad y con la mayor pureza y con la mayor finura que solamente representa a los jueces. Si ella está vestida de blanco y el vestido blanco representa el vestido de los jueces o los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué nos está diciendo? El vestuario, ¿quién se lo confeccionó? ¿Quién le confeccionó ese vestuario? ¿Óscar de la Renta? ¿O quién? ¿Quién le confeccionó ese vestido para que fuera blanco y similar al vestuario de los jueces del pueblo de Israel que entraban al lugar santísimo? Un juez, ¿cierto? El juez por excelencia. Dios, que es el que sabe cuál es el atavío que Él acepta. Él solo acepta a aquellos que estén vestidos de boda. ¿Se acuerdan la parábola
de los convidados a la cena y uno de ellos no tenía el vestido de boda, es decir, no estaba de blanco, de lino fino. ¿Qué color tenía? No sabemos. Quizás negro, rojo, fucsia, fosforescente, yo no sé qué color llevaba ese que no tenía vestido de boda. Pero la Biblia dice que cuando entró el dueño de la cena y observó en la sala, vio que uno no tenía el vestido de boda y ¿se acuerdan qué sucedió con él? Dicen que lo sacó y lo echó a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lo sacó? Porque no tenía el vestido adecuado. ¿Cuál es el único vestido adecuado? No es el que nosotros nos confeccionamos, no es el que nosotros hacemos de retazos, no es el que nosotros diseñamos a nuestra manera o a nuestra medida, es el que Dios nos diseña. Y ese vestido que Dios nos diseña es el vestido de justicia. Es un vestido de justicia. Yo quiero que recordemos eso. Es un vestido de justicia. ¿Sí? Aquí al final va a decir de este versículo, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren lo importante, porque aquí no dice que son las acciones justas de los santos, sino es las acciones justas de los santos. Posiblemente una mejor traducción sería porque el lino fino es las justificaciones justas de los santos. Las acciones que hace mención aquí el versículo se refiere no a acciones de obras nuestras, sino a acciones justas. ¿Y quién es el único que obra justamente? Entonces las acciones de los santos, ¿cuáles son? Las que Cristo obra a favor de nosotros. Porque si se tratara de nuestras obras, ¿cuáles son nuestras mejores obras? ¿Para qué sirven nuestras mejores obras? No sirven para nada, porque dice la Biblia que aún nuestras mejores acciones, aún las cosas más renombradas o que tienen mejor reputación a nuestra conciencia, ante Dios son la escoria o la basura más repugnante. Y que todo lo que nosotros hacemos es ofensivo a los ojos de Dios. Y que de continuo solamente practicamos y obramos el mal. Entonces cuando dice allí que el lino fino representa el valor de la justicia de Dios, lo que nos está hablando es de algo supremamente importante que hemos pasado por alto. Y es para poder presentarnos en la cena de las bodas del Cordero, es necesario haber sido justificados por Cristo. Si no hemos sido declarados justos, no podemos llegar allá. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote cada vez que entraba al lugar santísimo? Hacer una declaración de justicia. Es decir, era una absolución sobre los creyentes, diciendo que todos sus pecados habían sido perdonados y que habían sido hallados o considerados justos por Dios. Si alguien en el lugar santo, o cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no hacía esa declaración pública, pues no había esperanza para el pueblo. Pero la única esperanza era que el sumo sacerdote hiciera una declaración de perdón. Todo ha sido perdonado y ustedes son libres de culpa. Ustedes son libres de vergüenza y ustedes son libres de miedo. Si el sumo sacerdote, que es Cristo, no nos justifica con su sangre, ustedes y yo no podemos presentarnos a esa cena. Usted ni siquiera haga planes para ir. ¿Sí? No tenga ni siquiera la mínima idea de que va a ser aceptado en esa fiesta eterna, si usted no ha sido justificado por Cristo. Usted puede decir, pero yo voy a la iglesia. Es que no son las acciones nuestras, pero yo leo la Biblia. Y a mí me llevaban a la escuela dominical y yo participaba en las actividades. Y yo siempre me acostumbré a ir y tengo amigos cristianos y me gusta lo que hacen. Nada de eso sirve porque aquí no está hablando de las obras nuestras. Aquí está hablando de la justicia de Cristo. Si Cristo no te justificó, tú no eres admitido a la cena de las bodas del Cordero. Esta es una invitación tan selecta que es con tarjeta y con invitación. ¿Sí? Y nadie puede ingresar si no va con el traje adecuado. Y si el que lo invitó le da la entrada. En este caso, Jesucristo el Cordero vencedor. Es muy importante lo que la Biblia está diciendo aquí, porque muchos han traducido esto como que la iglesia se prepara a sí misma. Y como que la iglesia elige a sí misma el vestuario o el atavío para esa invitación. Y muchos han considerado que las acciones de los santos son las acciones que cada uno hace. Pero no estamos hablando de obras, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe.
Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos y no hicimos más. Y aquí unos textos que nos hablan también sobre este tema. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Quiénes más estaban vestidos de lino fino y resplandeciente? Los ángeles en el cielo. Es decir, ¿cuál es el único vestuario aceptado en el cielo? El lino fino y resplandeciente. Y unos textos acá que nos hablan, 1 de Pedro 3:1-4, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y luego en 1 de Timoteo 2:9-10 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿cómo debe ser el vestuario nuestro? Decoroso, piadoso y justo, blanco y resplandeciente. Pero continúa diciendo el versículo, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. La segunda parte de esa descripción del vestuario de la iglesia habla del carácter de ese vestido, no solamente de justo, sino que el vestido tiene que estar limpio. Pues casi que sería como sentido común que nosotros diríamos, si vamos a ir a una fiesta y tenemos un vestido preparado, pues el vestido lo revisamos que esté limpio. Si es nuevo, pues se supone que está limpio. Y si es un vestido usado, pues lo llevamos a la lavandería, lo limpiamos, porque no vamos a llegar con un vestido sucio. ¿Por qué la Biblia dice que el vestido de la iglesia tiene que ser limpio? Si casi que uno dice, pues a la fiesta voy con un vestido costoso, pues va limpio, ¿cierto? Pero recuerden que así como el pecado nos desnuda, ¿sí?, y nos deja desprovisto de la justicia, ¿qué más hace el pecado? Nos ensucia, ¿sí? Esa es una de las cosas que hace el pecado. Y no hay acción pecaminosa que nosotros cometamos que no nos ensucie, ¿sí? Es interesante eso porque gran parte de la sociedad y a veces parte de los cristianos creen que es fácil pecar y que uno simplemente nadie se dio cuenta, ¿sí? O que uno puede cometer algunas cosas y nadie lo descubre, o que hay muchos pecados y solamente uno va y se da un baño y se enjuagó y se puso una fragancia y nadie se dio cuenta. Y así la sociedad camina, ¿sí? Uno ve mucha gente que desfila por el lado de uno todos los días y uno ve que son honorables, ¿sí? ¿Por qué los ve honorables? Por su vestuario, su apariencia, por la dignidad que tienen, el cargo que ocupan en la empresa, ¿sí? El doctor, el abogado, el médico, el arquitecto, y esa es una persona muy respetable. Pero nosotros no nos damos cuenta que ellos están sucios por el pecado, solamente que dan la apariencia de que están limpios. La iglesia no puede presumir de estar limpia, porque la iglesia sabe que está sucia. ¿Por qué está sucia? Porque todos los que somos redimidos fuimos redimidos del pecado. Porque nosotros no fuimos redimidos de un palacio, nosotros fuimos redimidos del lodo cenagoso y de la condición más mísera y más asquerosa. Y usted puede vestirse muy bien, pero usted sabe que usted está sucio. Por eso cada vez que vamos a tomar la cena, dice la Biblia, examínese cada uno y tome conciencia. Por eso dentro del culto hay un momento de contrición para confesar los pecados, porque usted no puede pasar el culto sin confesar sus pecados. Usted no pudiera celebrar un culto a Dios diciendo yo soy digno, porque si ofrecemos ese culto a Dios, Dios no lo recibe. El único culto que Dios recibe es aquel donde hay arrepentimiento, donde hay reconocimiento y donde hay confesión de pecados. Ese es el único culto aceptable, ese es el culto racional que Dios acepta. Dice, por eso dice, pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pongan sus cuerpos sobre el altar y sacrifíquense cada día, reconociendo que son pecadores, confesando sus pecados y pidiendo a Dios que los limpie.
Usted no pudiera decir, no, es que yo este año he pasado bastante limpio. Este año ha sido un año limpio de pecado, porque la Biblia dice que no. Si alguno dice que no es pecador hacia Dios, mentiroso. Y todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ¿hay alguno de acá que esté limpio? No. Si decimos que sí, estamos afrentando a Dios porque Dios dice que somos sucios. Pero ¿saben? El único que nos puede limpiar es Dios a través de su palabra. Dios ha provisto su palabra y la sangre derramada de su Hijo para limpiarnos. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando dice aquí la Biblia que el vestuario de la iglesia es limpio, no está diciendo que ella se limpió, porque la iglesia no se puede limpiar a sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién la limpió? ¿Quién lavó el vestuario y la conciencia y el corazón de su iglesia? ¿Y cómo la lavó? Con el costo de su sangre derramada. Por eso hace mención al Cordero. Por eso no dice que ella está limpia para la cena con un rey, sino está limpia para la cena con un cordero. Porque justo el cordero era el que representaba la cena pascual, que con su sangre lava los pecados de la iglesia. Alguien pudiera decir, es que la iglesia cada día está más limpia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que la iglesia siempre necesita ir a la fuente para ser lavada con la sangre del cordero. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando la Biblia dice que el vestuario de la iglesia tiene que ser limpio, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? Que nosotros no podemos limpiarnos, que no estamos limpios. Es decir, si la cena fuera hoy y dependiera del vestuario nuestro, ¿usted entraría? No, nos quedamos por fuera. Si hoy es la invitación, si hoy se abre la puerta para entrar al auditorio a la cena, y usted va a entrar así como está, usted no puede entrar. ¿Cuál es la única esperanza para poder entrar a esa cena? Creer en el sacrificio de Jesucristo, acogernos a su justicia que ha sido aplicada en sus elegidos y confiar plenamente en Él. Pero si usted va confiando en lo que está haciendo, dice la Biblia que no podemos entrar, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Tiene la iglesia la condición por sí misma de limpiarse del pecado? ¿Tiene la iglesia la condición de poder ver sus propios errores y corregirlos? No, no podemos. Si decimos eso, decimos que la obra de Cristo no fue perfecta y que depende de nosotros y que Dios hizo su parte y nosotros hacemos la otra. En absoluto. Ustedes y yo, aún pecando, no tenemos la capacidad propia de arrepentirnos. Aún viendo los errores, aún cuando alguien nos advierte los errores, nosotros no tenemos la capacidad propia de arrepentirnos. ¿Necesitamos qué? La gracia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la palabra, necesitamos la predicación. Por eso es importante congregarnos, porque cuando nos congregamos, Dios nos habla a la conciencia. Y cuando Dios nos habla a la conciencia, ¿qué nos dice? ¿Tú eres una princesa o un príncipe de Dios? ¿O qué nos dice cuando nos habla? Tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Si tú no te arrepientes de tus pecados, no hay esperanza. Tú necesitas venir a la cruz y necesitas exponer tu suciedad ante la cruz y ante la obra del Espíritu para que tus obras sean limpias y para que tú seas declarado santo, para que tú seas íntegro. La ropa o el vestuario limpio habla de la integridad de la iglesia. La iglesia no puede presentarse sino en integridad, es decir, una vida totalmente dedicada a Dios y totalmente consagrada. Y cuando vemos eso nos damos cuenta que nosotros no pasamos la prueba.
¿Alguno de ustedes ha estado íntegro esta semana? ¿Han tenido malos pensamientos, malas acciones? ¿Han obrado mal? La Biblia dice que eso es lo que sucede en todos los hombres y mujeres. Pero aunque todos obramos mal, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Venir a la cruz, venir y ponernos delante del Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, lávame conforme a tu misericordia. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no son nuestras obras las que nos hacen limpios, es la justicia de Cristo. La Biblia dice que nos lava por su sangre, y la sangre en la Biblia representa justicia, ¿sí? Representa toda la obra justa de un juez perfecto y absoluto que entregó su vida para darnos esperanza. Entonces, queridos hermanos, ni podemos elegir el vestuario, ni podemos hacer que ese vestuario esté limpio. Entonces, la justicia y la santidad provienen de Dios, no son obras nuestras. Dios las obra y produce el querer como el hacer. Y si usted no está inclinado a acercarse a la justicia de Cristo o a su santidad, usted debe pedirle a Dios que le ayude. Dígale: Señor, ayúdame a entender tu santidad y tu justicia. Ayúdame a procurar tu justicia y tu santidad, y ayúdame a amar una vida pura, porque de lo contrario yo estoy dando testimonio de que no soy hijo tuyo. Pureza y santidad. Pero dice también la Biblia: lino limpio y resplandeciente. La tercera característica de este lino es que es un lino resplandeciente, es decir, como especie de un destello, ¿sí?, de gloria, ¿sí?, de fulgor que sale de este conglomerado de creyentes que han sido redimidos por Cristo. El lino resplandeciente, normalmente el lino no es resplandeciente. Aquí está hablando de una característica que no es propia del lino, pero que sí es propia de aquellos que han sido vestidos con ese lino. El lino no es resplandeciente porque es una tela, ¿sí?, y era una tela antigua que no tenía brillo, sino que tenía pureza y transparencia y blancura, pero no era resplandeciente. Pero aquí habla de un lino fino y resplandeciente. Es decir, está hablando de algo distinto al vestuario común o tradicional que usaban los sacerdotes. ¿De qué está hablando? ¿Por qué ese lino tiene que ser resplandeciente? Porque ese lino o ese vestido no lo vamos a usar simplemente para una boda o para una ceremonia. Ese vestuario no lo vamos a usar por un fin de semana. Si usted se pone un vestido muy elegante, pues posiblemente le dura para una fiesta, una invitación a una fiesta especial, pero ese vestido no lo pudiera usar toda la semana. ¿Qué pasaría con un vestido blanco toda la semana ustedes? ¿Sí? Pero ese vestido aquí, cuando habla de que es resplandeciente, nos indica algo muy importante, y es que ese vestuario será el vestuario por la eternidad de la iglesia. La iglesia eternamente tendrá que permanecer con ese vestido. Y ese vestido tiene que cumplir la característica de ser fino para que dure, de ser limpio para que pueda ser acepto eternamente, y de ser resplandeciente porque usted va a disfrutar de la gloria de Dios. Ese lino resplandeciente lo que habla es de la eternidad con la cual vamos a estar disfrutando con Cristo los creyentes. Hermanos queridos, eso es una de las menciones hermosas en la Biblia, ¿sí? Ustedes y yo no tenemos resplandor propio, no tenemos luz propia, pero la luz nos viene del Evangelio. Y Cristo a través del Evangelio nos dio luz. Y al darnos luz podemos resplandecer como luminares en el mundo. Y podemos ser como luz o como antorcha en la oscuridad. Pero llegará un día en que ya no seremos antorcha en la oscuridad, porque ya la oscuridad será quitada, el pecado será terminado y los pecadores serán juzgados y los creyentes serán todos reunidos en un solo lugar. Y en ese lugar todos los creyentes con la luz de Cristo, ¿qué va a suceder? Dice que resplandeceremos. ¿Sí? Que resplandeceremos, es decir, habrá un destello de luz grandísimo, diáfano, que traspasará todos los límites y que nos permitirá pasar la eternidad con el Señor. Lo que el texto está diciendo aquí es que este vestuario no es un vestuario pasajero para una ocasión, sino que es el vestuario eterno de todos los creyentes para permanecer con el Señor. Levítico 19:2 dice: había
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y luego en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 2:4 al 8 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, dice la Escritura. Y luego en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la Biblia habla del vestuario de la iglesia, no está hablando de las obras que la iglesia realiza. Por supuesto, la iglesia debe obrar, porque Dios nos preparó para obras, pero no son las obras las que nos salvan. Es la obra preciosa de Jesucristo. Los tres aspectos del carácter del vestuario de la iglesia aluden a justicia, ¿sí? La justicia de la obra perfecta de Cristo, la justicia perdurable, la justicia resplandeciente de la gloria del Cordero y la justicia de la dignidad y la santidad de Cristo. Todos los aspectos de este vestuario tienen que ver con la justicia. Es decir, ¿cuál es el atavío con el cual la iglesia se atavía? La justicia de Cristo. No tiene otro atavío. Lamentablemente a veces pensamos que el atavío nuestro son obras. Es decir, que entre usted más haga, más puntos gana. ¿Sí? A veces pensamos que la iglesia es como ese sistema de puntos en los supermercados o en los centros comerciales, donde usted acumula puntos. Y a medida que tiene puntos, usted tiene como logros o premios, o puede reclamar cosas, o tiene rangos o privilegios. La Biblia no habla de que así es la iglesia. La iglesia, si obra y hace todo lo correcto, al final del día la conclusión es siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que se nos dijo. Pero aquí no está hablando de obras humanas, de vestuarios humanos, de atavío humano. La Biblia está hablando de la justicia divina. Es de la justicia que nos viene por el Cordero, ¿sí? Es muy llamativo que la cena sea la cena del Cordero y no la cena del Rey, o la cena de Dios, o la cena del Hijo de Dios. ¿Quién va a presidir la cena? El Cordero. ¿Y recuerdan que en la antigüedad la cena tenía cordero? Todo el tiempo que el pueblo hebreo realizó la Pascua era matando un cordero y se lo comían en familia. Y aquí habla de las bodas del Cordero, es decir, el Cordero es el símbolo, o es el garante, o es el tipo figurativo aquí de la justicia perfecta de Cristo. Sin ese Cordero allí en la cena, o presidiendo la cena, o sin esa mención que es la cena del Cordero, nosotros no entenderíamos que es la cena de la justicia. Es decir, ¿qué es lo que vamos a comer los creyentes allá en esa cena? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? La justicia plena de Cristo. ¿De qué nos alimentamos hoy los creyentes en la cena? ¿O cuál es el alimento del creyente? La justicia. Y es muy importante porque nosotros vivimos en un mundo supremamente injusto. ¿Desde cuándo hay injusticia en el mundo? Desde Génesis 3. Hoy en día decimos que las injusticias son por los nuevos gobiernos, que los nuevos modelos políticos, que los nuevos sistemas de leyes que son injustos. Hermanos, eso no es cierto. La injusticia existe desde Génesis 3. Hay maldad, hay muerte, hay injusticia. Por supuesto que debemos rogar que vivamos en tiempos más justos o que tengamos gobernantes más justos. Pero lo que la Biblia nos dice es, mientras el mundo se alimenta de injusticia, nosotros los creyentes nos alimentamos de justicia. Mientras el mundo se deleita en la injusticia, nosotros nos deleitamos en la justicia. No nuestra, porque no la tenemos. Recuerden que los sacramentos que realizamos como cristianos, como iglesia, aluden a la justicia de Cristo. La circuncisión o el bautismo y la Pascua
o la cena del Señor. Esos dos ceremonias son menciones tangibles de la justicia de Cristo. Y cuando predicamos la palabra, realmente lo que más valoramos del Evangelio es la justicia. A diferencia de muchos que lo que más valoran es un milagro, una sanidad o un ascenso económico, nosotros como iglesia bíblica lo que más valoramos del Evangelio es la justicia. No los premios y los regalos y las sanidades. Por supuesto, si vienen las recibimos, pero no es lo que más valoramos. Lo que más valoramos del Evangelio es la justicia. Mateo 6:36, que ya lo mencioné, dice: mas buscad primeramente los milagros, las sanidades, el bienestar, la felicidad, el placer. ¿Qué es lo que debemos buscar como prioridad? No estamos diciendo que el bienestar sea malo, pero no es la prioridad. No estamos diciendo que los logros humanos sean despreciables, son valiosos y los reconocemos. Pero lo que está diciendo la Biblia, la ordenanza para el creyente es que busque primeramente la justicia, pero la justicia que viene de Dios. Porque la única justicia, perdóneme la redundancia, justa, es la que viene de Dios. La justicia de los hombres es torcida, es amañada, es conveniente, ¿sí? Es asolapada. La justicia de nuestros gobernantes es peligrosa, es nociva. Nos dicen que es para un bien y esa ley se vuelve en contra del pueblo. Nos dicen que eso es para favorecernos y terminamos más gravados. O sea, nunca los gobernantes humanos o los hombres pueden ser realmente justos. El único que es justo es Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es el vestuario que la iglesia lleva? La justicia. ¿Cuál es el alimento que vamos a tomar en la cena de las bodas? La justicia. ¿De qué nos nutrimos los creyentes? De la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice: no os venguéis, porque mía es la venganza. Porque el juez supremo conoce realmente todas las cosas y es el que hace justicia. Si nosotros no nos vestimos de la justicia de Cristo, sino de las leyes humanas o de las justicias humanas, nosotros estamos desprovistos del vestuario para ir con el Señor. Si nosotros juzgamos las cosas como la juzga el mundo, no podemos ir a la cena de las bodas del Cordero, porque no tenemos el vestuario adecuado. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve y aceptarlas como Él las ordena, porque es la única manera para que nuestro atavío sea la justicia de Cristo. Recuerden que en Isaías y en otros lugares de los profetas dice la Biblia que nos vistió con manto de justicia y nos cubrió con un vestido de salvación. Increíble eso, ¿cierto? Que el vestuario que la iglesia tiene es el vestuario de la justicia. La pregunta que tenemos que hacernos es, o la reflexión: si Dios nos vistió de justicia, si Dios nos cubrió de justicia, si la médula del pacto eterno de redención es la justicia que viene del cielo, ¿por qué nosotros obramos tan injustamente? ¿Por qué nosotros juzgamos las cosas tan desmedidamente y no a través del lente de la justicia de Cristo? Siendo que la médula de todo el proyecto de la redención es la justicia del juez justo, ¿por qué nosotros somos hermanos tan injustos, vecinos injustos, trabajadores injustos, padres injustos, hijos injustos con nuestros padres? Se supone que si estamos alineados a la justicia de Cristo, vestidos del vestuario justo de Cristo, ¿cómo deben ser nuestras acciones? Justas. ¿Sí? El versículo termina diciendo: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y la pregunta es: ¿usted tiene acciones justas? Y la otra pregunta: ¿es usted santo? Pues en el sentido pleno no lo somos. Pero ahí lo que está diciendo es: la única manera para ser hallados aceptos es que usted sea hallado justo y declarado y hecho santo por Dios. De lo contrario, nosotros somos injustos. Por eso nuestra única guía es el Espíritu Santo y el Evangelio. Si usted se guía por lo que dice el mundo, o las multitudes, o los gobiernos, o las tendencias, usted termina perdido. La iglesia no puede seguir la corriente de este mundo, porque las corrientes de este mundo son volubles, son cambiantes, son efímeras. Hoy el mundo dice una cosa y mañana dice otra, ¿sí? Hoy el mundo aprueba una ley y mañana la desaprueba y crea otra, y así seguirá siendo, siempre ha sido así.
El mundo vive en una continua tormenta de cambios. Y dicen que eso es progreso, o que eso es academia, o que es avance. Lo que la Biblia dice es que es una confusión de maldad. Y así seguirá siendo todo el mundo en todas las sociedades. Lo único que nos da a nosotros esperanza es confiar en Jesucristo y seguir en su palabra y vestirnos de la justicia que viene de Él. Como sus obras y mis obras no son justas, ¿qué necesitamos hacer? Ir a Jesucristo. ¿Sí? Ir a la cruz de Cristo. ¿Cada cuánto necesitamos hacer eso? Todos los días ir a la fuente, todos los días ir a la mesa, todos los días ir a la cruz y decir: Señor, aliméntame con tu justicia, vísteme con tu ropa de justicia, lávame con tu sangre para yo poder ser acepto y para poder medianamente vivir como hijos de luz. De lo contrario, nosotros seremos rechazados en esta invitación. Y Mateo 22, que es la parábola de las bodas, lo leímos hace un rato, dice la Biblia que en las bodas estaban preparadas, pero que se invitó a muchos a las bodas y el salón quedó vacío, ¿se acuerdan? Y entonces el dueño de la cena mandó a sus criados y le dijo: vaya, invite al que encuentre. Y se acuerdan, 4 categorías de personas fueron traídas. ¿Se acuerdan? Los cojos, los mancos, los ciegos. ¿Y quién eran los otros? ¿Se acuerdan? Mateo 22, versículos 1 al 14. Traigan a todos cuantos halléis. Y ellos hallaron malos y buenos y los trajeron a las bodas, y les dijo: la boda ya está preparada para que comience. Pero dice la Biblia que los que fueron traídos, ninguno era digno de participar. Y hace toda una recomendación, dice: si tú vas a hacer banquete, no invite a aquellos que te caen bien, o a aquellos que ya te invitaron o te pueden invitar. ¿A quiénes debe invitar? A aquellos que no te van a recompensar. Y lo que está diciendo en esta parábola de Mateo 22 es que ninguno de los que vino a esta cena tenía derecho a venir a la cena. Ninguno. Porque eran cojos, mancos, ciegos, que eran las menciones para mostrar que no tenían derecho, que estaban mutilados, que estaban incompletos, que no eran perfectos, pero aún así fueron admitidos. Hermanos, lo que la Biblia nos quiere decir con esta mención es que ninguno de ustedes ni yo tenemos derecho a tener esas vestiduras blancas. ¿Usted se imagina un lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Usted se lo merece? No, ninguno lo merecemos. Ninguno nos merecemos. Aún si nos pusiera el vestido más hermoso, nosotros lo echamos a perder enseguida. O sea, no nos merecemos, pero ¿quién nos ha hallado merecedores? ¿O en quién hemos sido hallados merecedores de esta dignidad, de esta finura, de este resplandor, de esta gloria? Jesucristo. Hermanos, y eso es un llamado para valorar la salvación que Cristo nos ha dado. Porque es posible que nosotros la despreciemos con facilidad, que pensemos que es cualquier cosa, que la salvación es como cualquier cosa que se pudiera echar a perder, o como que yo puedo pecar y mañana me arrepiento y no pasó nada, ¿sí? O yo obré mal y luego pido perdón y ya lo siento y pasó por alto todo. Cuando la Biblia dice que hay consecuencias cuando pecamos ante Dios y que aún así Dios nos levanta y nos limpia y tiene misericordia de nosotros. El hijo pródigo es un caso muy, muy claro. Dice la Biblia que vivió perdidamente y luego cuando volvió, ¿cómo estaba vestido? ¿Se acuerdan? Con harapos, maloliente, desahuciado, era un pordiosero, ¿cierto? Era un mendigo, literal, era un indigente. Estaba totalmente descompuesto de como él debía ser en la casa. Y dice la Biblia que aún así el padre lo recibió con amor, pero no lo dejó igual. ¿Sí? No lo dejó, no le dijo: hijo, eres bienvenido, sigue viviendo así. ¿Sí? No le dijo: hijo, yo te amo mucho y te amo tal como eres, no cambia. No, lo cambió, le cambió la ropa, lo lavó, lo perfumó, lo hizo digno para poder ser admitido en la casa. Hermanos, Dios solo nos admite si somos declarados justos y Dios por su infinita bondad nos hace santos en su palabra. ¿Cuál es el vestuario de la iglesia? La justicia de Cristo, no nuestras obras. Porque si es por obras estamos perdidos, porque es por gracia y para su gloria. Que el Señor nos ayude. Sean vuestros hijos y vuestras hijas, dice Salmo 144:12, como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Una descripción para el carácter de los hijos, pero también para hablar de cómo debemos ser nosotros en el templo o en la iglesia,
como columnas y como adornos que engalanen la casa de Dios y que honren el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por recordarnos que no tenemos justicia porque somos pecadores, que estamos totalmente desahuciados, que estamos totalmente desprovistos de toda justicia, pero gracias porque hoy nos recuerdas una vez más que aunque nosotros somos injustos, tú eres justo. Y tú decidiste por el puro afecto de tu voluntad admitirnos en la lista de los elegidos, admitirnos en la lista de los aceptados, admitirnos en la lista de los invitados para esta gran cena de las bodas del Cordero. No tenemos ningún mérito, de hecho, humanamente nos da hasta vergüenza ir, porque nuestra condición, nuestra miseria es alarmante, porque nuestras obras son totalmente sucias y pecaminosas ante ti, pero tú nos aceptaste, Señor. Y eso no nos da realmente un grito de victoria, sino que eso nos humilla. Siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Siendo nosotros indignos, el juez justo murió por los injustos para perdonarnos. Y nos has vestido, estando nosotros desnudos, nos has vestido con tu justicia. Estando nosotros en culpa, miedo y vergüenza, nos has liberado de todo ello y nos has dado esperanza. Nos has echado el óleo de gozo, nos has puesto manto de salvación, nos has puesto una cubierta de justicia, de tal manera que ahora somos vistos por ti como justos. Maravillosa manera como tú nos ves, justos, y nos ves como aceptos en el amado. Te pedimos que nos perdones porque muchas de nuestras obras son injustas y son sucias, pero tú nos ves justos, y tú nos llamas justos, y tú nos declaraste justos en la cruz. Y ninguno que sea sucio o corrompido podrá entrar al reino de los cielos. Por eso suplicamos tu ayuda, porque ya nos diste fe para creer y ya nos declaraste justos. Te suplicamos que nos ayudes a caminar en las obras justas de los justos, en las acciones justas de los santos, para que cada día hagamos honor a ese vestuario, a esa justicia con la cual nos has cubierto, para que cada día hagamos honor a ese evangelio que predicamos, que no nos revolquemos en las miserias de este mundo, que aunque nuestro corazón esté inclinado al mal, tú por favor arranque nuestro corazón del mal, arranque nuestros ojos del pecado, atraiga nuestros pies de ese pozo cenagoso de maldad y nos traigas al camino justo de la vida y nos permitas caminar en sendas derechas y nos permitas caminar en ambientes de santidad y de pureza, que son los únicos ambientes que hacen honor a la obra que tú ya has hecho en la cruz a favor de tus hijos. Perdona nuestros pecados, Señor, por favor. Lávanos de nuestra maldad y prepáranos para ese momento glorioso en el cual tú mismo abrirás las puertas y tú mismo nos darás la bienvenida. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuánto quisiéramos oír esa mención, aunque sabemos que no la merecemos, sabemos que por la misma gracia con la cual nos has perdonado, con esa misma gracia nos dará la bienvenida al reino de los cielos. Y entrando allí no podremos sacar pecho, sino simplemente celebrar que es por ti y para ti, y no por ningún mérito. Lávanos y límpianos, Señor, y ayúdanos a vivir quieta y reposadamente en esta nación, y que como iglesia, la iglesia testifique de la justicia que viene de ti, que no seamos parte de la injusticia de este mundo, que no seamos parte del conglomerado injusto y malvado de este mundo, sino que nos portemos como justos, y obremos como justos, que nuestros negocios, nuestras relaciones, nuestras decisiones hagan honor a tu justicia y no a la injusticia que gobierna el mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.